Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Bueno, en esta noche tendremos la presencia de Yarabí Ávila González, secretaria de Educación, un área educativa que es un monstruo, pero que ella dice que no. Vamos a ver qué dice. Bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo a todos y pues gracias por esta oportunidad de informar lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Educación. Para tener una idea de tus antecedentes, antes de ser titular, ¿nos puedes decir brevemente parte de tu currículum, lo más importante? Sí, claro que sí, tuve la oportunidad de ser consejera universitaria en el año 2012, de ahí pues me dieron también la gran dicha de ser contralora de la Universidad Michoacana. Posteriormente fui la titular de la Subsecretaría de Administración en el año 2014, enseguida secretaria de Política Social, en cuanto se llamaba CEPSOL. Y de ahí buscamos ahí la diputación en el distrito 10. Tuve la oportunidad de ahí de lograr el voto de los ciudadanos en este distrito, que es la zona noroeste de Morelia. Enseguida, de nueva cuenta, repetí en la legislatura 74 como diputada y enseguida, mira, aquí estamos en la Secretaría de Educación. En la última ocasión como diputada local tuviste cargos ahí importantes en comisiones y tanto a nivel directivo. Pues en la 73 me gustó mucho más. Fui la presidenta de la comisión inspectora, una comisión con muchísimo trabajo y sobre todo los temas que a mí siempre me han interesado. Siempre he tenido la convicción de que la Auditoría Superior de Michoacán es el órgano más importante porque es quien provoca que el recurso se aplique correctamente, que provoca que nosotros como funcionarios respetemos lo que le corresponde a la ciudadanía. Entonces me encantó el trabajo que se realizó en la 73, y en la 74 fui presidenta del Comité de Administración del Congreso del Estado. También realizamos algún trabajo relativo a temas administrativos y estuve también en otras comisiones importantes, pero siempre mi trabajo ahí he estado direccionado hacia defender los derechos de los niños, de las niñas y lógicamente también la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando te nombran titular de la Secretaría de Educación en el Estado, hay polémicas ahí, primero de que eras provida. Y la otra es que no se te veía a ti en ese cargo, porque algunos, me incluyo, decíamos, ya cambié, pero bueno, que no tienes el perfil. De esos dos puntos, de eso de provida, para mí es algo relativo, ¿no? Porque finalmente lo que haces ahí debes de demostrarlo. ¿Cómo te pegó lo de provida y cómo lo otro? ¿Sí lo percibiste, sí lo sentiste o...? No, yo siempre he sido muy respetuosa de la opinión de todas las personas, de todas las expresiones. Creo que eso es lo que enriquece una sociedad, la heterogeneidad de las opiniones, y siempre seré muy respetuosa. Claro, yo tengo muy claras mis convicciones, pero eso no quiere decir que mis convicciones personales vayan a influir en el trabajo administrativo que uno tenga en cada uno de los espacios. Entonces fui muy respetuosa, como siempre lo he sido y siempre lo seré. Y con respecto a si tenía el perfil o no, fíjate que yo en cada uno de los espacios donde he tenido la oportunidad de estar en la administración pública, el primer grupo que me acompaña siempre es un grupo de auditores y genero mi espacio de control interno, y eso es lo que me ha permitido que no he tenido observaciones en la Auditoría Superior ni en la Federación ni la del Estado ni en la Contraloría. Entonces estoy convencida de que los administradores, los auditores son parte fundamental. Entonces la Secretaría de Educación, además de requerir una personal que tenga la experiencia en temas pedagógicos, en temas educativos, de estrategia de enseñanza, aprendizaje,
es fundamental que haya alguien que le sepa al tema administrativo, que sepa cómo reorientar los procesos administrativos, cómo desarrollar un mejor trabajo en el desarrollo organizacional, y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Así es que yo creo que lo que hace un buen perfil es los resultados que uno tiene que estar dando en cada uno de los espacios. Y yo, a lo mejor está mal que lo diga, pero a mí me apasiona mucho el trabajo. Todos los días nos levantamos señalando hoy qué vamos a hacer, hoy cuál es nuestra meta, hoy cuál es lo más importante que tenemos que dejar en el espacio donde estamos. Yo siempre he señalado que donde estamos siempre nos tenemos que preguntar, ¿y qué estoy haciendo desde mi responsabilidad? Y eso es lo que va generando la imagen de cada uno de nosotros. Y lo principal, me encanta mucho este tema de no robar, el de no mentir, el de no traicionar, porque hasta el principio como que no le veía la profundidad, pero conforme vas avanzando en la administración pública te das cuenta que si no tocamos lo que no nos corresponde, pues llega el recurso hacia quien tiene que ser y se aplica correctamente. Y también el no mentir, pues a los sindicatos, a ver, esto se puede, porque si está en la norma, esto no se puede, porque sería generar injusticias sociales, que es lo que ha sucedido durante mucho tiempo, y eso lo tenemos, pero así, bien clarito. Y yo estoy segura que ser muy sensible en el tema educativo es fundamental, pero es más importante ser tajante cuando tienes que ser. Entonces, estamos muy parados en esta dinámica, con sensibilidad a todos los maestros que tienen ese gran amor por los niños, por las niñas, que tienen esa gran vocación, pero también ser muy tajantes con aquellos que han hecho negocio durante mucho tiempo en la Secretaría de Educación, con maestros, con personal administrativo, con padres, con niños, y eso la verdad es que no tendría nombre. David, fíjate que hablando de ese tema, el hecho de ser tajante, eso no ha gustado las expresiones magisteriales, y se nota o yo noto que en el tema administrativo, técnico administrativo, lo estás encauzando bien desde mi punto de vista, pero el tema de operación política, porque para mí eres una mujer dura, tajante, como dices, y eso no les gusta a los de enfrente, a las expresiones magisteriales. No, fíjate que cuando me refiero a tajantes, lo que señala la ley y así se tiene que hacer. Hay algunas cuestiones donde sí tenemos que ceder por necesidad del servicio, por necesidad de atender a los niños y a las niñas, pero en cualquier circunstancia, la resistencia al cambio siempre te va a generar caos del cual mucha gente se alimenta. Entonces, pues ahí está la respuesta, ¿no? Tan es así que en estas últimas semanas hemos tenido pues manifestaciones y marchas en las cuales no han tenido razón, porque se han asignado las plazas a los maestros. En este último asignamos casi 900 plazas, pues, en un evento público que nunca se había hecho, y pues lógicamente eso es lo que no le gusta a la gente, ¿no? Quiero comentarte que el diálogo ha estado abierto, no siempre en las mesas estoy yo, pero están los niveles que son los que tienen la información, quienes tienen la toma de decisiones incluso sobre cada uno de los temas, y se han atendido como tiene que ser, pero también veo mucho engaño, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que te doy, el traer a los recién egresados normalistas que están esperando su plaza, generación 2022, cuando su convocatoria es hasta el 2023. Entonces ya los tienen con no sé con qué argumentos, pero comentar que nosotros tenemos esa sensibilidad para ir generando las condiciones para cuando llegue el momento que ellos tengan que participar en la convocatoria los podamos atender. Entonces, se trabaja muy de la mano con Secretaría de Gobierno, quien es justamente pues un eslabón medular para la gobernabilidad del Estado, y se toman decisiones de manera conjunta. Pero lo que no les gusta, pues, es lógicamente cuando hay un cambio que tiene que ser certero a lo que diga la norma, ¿no? A lo que dice la normatividad. Y bueno, en ese sentido, la pregunta es, ya le agarres el ritmo a la Secretaría de Educación, ya no te queda grande o nunca ha sido grande para ti, y te vas adecuando. ¿Cómo? No, es un reto muy grande. Todos los días son objetivos a corto plazo, son metas a corto plazo. Es una institución, es un gobierno chiquito. Son muchos temas. Simplemente imagínate el número de personas que trabajan ahí, 76,000 personas, casi 13,000 escuelas solamente de educación básica entre primarias y secundarias.
públicas y privadas, es un mundo de gente, pero sí es muy grande. Todos los días tengo muchas cosas que aprender, todos los días muchas de las experiencias que ya he tenido en la administración pública se tienen que implementar, pero cada institución es diferente. Vamos a un corte y regresamos. Claro que sí. Y bueno, Yaraví Ávila, en el asunto de las prisiones magisteriales, son 3, 2 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y otra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Es difícil dar una opinión de ellas cuando tú eres debes ser la interlocutora directa con ellos. ¿Qué es lo que tú piensas del sindicalismo dentro de la Secretaría de Educación? Creo que ha perdido la razón de ser. Los sindicatos, el origen de los sindicatos es la lucha por los derechos de los trabajadores. Creo que se ha desvirtuado y tan es así que la ciudadanía está muy molesta cada vez que hay alguna afectación por alguna toma, ¿no? Desde que la mamá no alcanza a recoger a sus hijos, el negocio que pierde clientes, el transporte público que tarda más tiempo en trasladarse de un lugar a otro, han ido perdiendo la credibilidad. Creo que han perdido la credibilidad. Los maestros cada día se acercan más. Tenemos muchos mensajes, muchas gestiones que resolver de los maestros, de temas que no han sido resueltos por las expresiones sindicales. Pero creo que se puede trabajar en equipo. Creo que podemos trabajar en equipo de tal manera que nos organicemos y que hagamos lo que le corresponde a la Secretaría de Educación y lo que le corresponde a las a las expresiones sindicales. Yo creo que aquí lo más importante es reflexionar que el punto medular de la Secretaría de Educación pues son las niñas, son los niños, son los jóvenes, es la educación, lógicamente respetando también los derechos de los maestros, pero a quien le corresponde y a quien le toca, en tiempo y forma. Hay muchos usos y costumbres del sindicato magisterial sobre todo, y tratan de hacerlo como una ley no escrita. Los bonos, por ejemplo, asignación de plazas, el pago de nómina. O sea, hay muchos puntos donde son usos y costumbres y los quieren hacer como ya válidos como para toda la vida. Es complicado este tipo de situación, lo voy a decir de esta manera, hacérselos entender que los tiempos cambian, que no pueden seguir igual. Pues la situación financiera del Estado de Michoacán no es digna de aplaudir si es precisamente por todo este desorden financiero que ha existido durante muchos años, ¿no? Recordemos la mentada licuadora y muchas otras cuestiones que no han permitido tener unas finanzas sanas en el Estado. Pero el asunto está en ser muy claros. A ver, para esto no nos alcanza, esto no está ni presupuestado. Y el tema del no mentir, pues es hablarles con la claridad, ¿no? Por ejemplo, los eventuales, los programas alternativos que no son programas reconocidos por la Secretaría de Educación, te suman un total de 259 millones más o menos, pero nosotros no tenemos ni relación de los trabajadores, ni dónde están, ni qué hacen. Entonces, hemos sido muy claros, pues ese recurso no está etiquetado, no podemos comprometernos a pagarlo y con la verdad creo que se ha podido avanzar, no hemos firmado ninguna minuta, no nos hemos comprometido a ningún nuevo bono, hemos tratado de que lo que ya está establecido con antelación y que ellos lo lucharon y lo ganaron en su determinado tiempo, pues respetarlo. Tan es así que el gobernador hizo todas las gestiones necesarias, habidas y por haber, no solamente para pagar aquellas 4 quincenas que hacían falta, sino también para pagar algunos bonos que se debían desde el 2019 me parece, y 2020, y se han ido cubriendo como tiene que ser, pero de aquí en adelante no nos vamos a comprometer a nuevos bonos porque no hay, y lo que estamos buscando justamente es generar esa limpieza administrativa para que la federación tenga la tranquilidad y la confianza de que el recurso que nosotros estamos solicitando para pagar la nómina, para pagar capítulo 1000, sí es lo que necesitamos. No estamos pidiendo dinero de más, sino lo que se requiere. El tema de los eventuales es un punto. Hablemos del tema de asignación de plazas y luego hablemos del pago de nómina, que por cheques, por cuestión digital, etcétera. Hablemos, eventuales es un punto. Otro punto.
El otro punto, bien como lo comentabas tú, las asignaciones de plazas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Efectivamente sí tenemos escuelas sin maestros y esa es la molestia de los padres de familia. Mis hijos no tienen clase y es su derecho a recibir educación, lo señala el artículo 3º constitucional, es nuestra obligación y es el derecho primordial de los niños sobre todas las cosas, ¿eh? Y lo hemos defendido pues, a capa y espada. ¿Qué sucede? ¿Por qué las escuelas se quedan sin maestros? Bueno, porque hay cambios irregulares, es decir, los sindicatos, las expresiones sindicales hacen cambios sin informar. Entonces, pues, por diversas razones, ¿no? Entonces, si hay un maestro que está en la escuela Morelos, por ejemplo, y lo cambian a la Benito Juárez, entonces se queda ese hueco en la otra escuela y a lo mejor en la escuela donde llegó el maestro ni siquiera lo necesitaba. Entonces, por eso muchas escuelas se quedan sin maestros y otras escuelas tienen maestros de más. Entonces, esa información no nos llega a nosotros a través de lo que llamamos las plantillas, que es el documento donde viene el número de maestros, número de estudiantes, la escuela, la clave, toda esta información que a nosotros nos permite hacer trámites legales. Y ahí es donde empiezan algunas irregularidades. Para esto, a principios de este año, generamos una reforma en la normatividad de la Secretaría de Educación, donde ahora el director, jefe de sector, los supervisores son responsables. Son funcionarios, están obligados no solamente a hacer sus declaraciones patrimoniales, sino también a no ser omisos en la información, en lo que pasa en las escuelas. Informarnos todo, desde el número de maestros que hay, cuántos maestros cobran adicionales ahí si es que se da el caso, cuántos alumnos tenemos, dar de alta a los niños en una plataforma que es reconocida como la 911, en donde los niños se ven beneficiados no solamente cuando hacen trámite de becas, sino la entrega de libros, certificados, en fin, muchas cosas como estas. Y bueno, toda esa información, si no nos la entregan, pues va generando complicaciones para que nosotros podamos asignar plazas, porque la plaza se asigna a una escuela de acuerdo a la necesidad de servicio, es decir, a cuántos alumnos hay en la escuela. Entonces no podemos mandar más maestros a donde no se requieren de acuerdo al número. Para ello, nosotros seguimos las indicaciones de la Federación y lanzamos una convocatoria que se denomina la convocatoria de admisión. Esa convocatoria, nosotros lo que hacemos es con toda la información que nos dieron las escuelas públicas, pues hacemos una lista de las escuelas que les falta maestros por municipio, por escuela, por sector y la publicamos. Y entonces en esa misma plataforma entran todos los maestros que participaron en esta convocatoria de admisión y ellos van eligiendo a qué escuela se quieren ir. De tal manera que el maestro que está en el número 20 en una lista ordenada según sus resultados, pues es el primero en elegir que el 150, ¿no? Pero el 150, cuando elige, el número 20 se da cuenta. Quiere decir que es transparente. El uno se enteró de lo que hizo el último y el de en medio se enteró de lo que hizo el primero. Entonces no hay manera de hacer trampa, pues, no hay forma. Donde sí nos quedamos cortos es que a veces hay directores que no nos informan ese espacio vacío. ¿Por qué? Porque lo guardan para alguna palanca, ¿no? O para alguna expresión sindical. Y entonces ahí es donde sí quedan esos huecos todavía, porque no tenemos el control total de la información en la Secretaría. Por eso el gobernador siempre ha señalado que lo que tenemos que buscar es tener la rectoría de la educación, es decir, tener el control de la información para no generar injusticias con los maestros. Ahorita repartimos. La semana pasada, durante estos eventos públicos, ya se repartieron, se asignaron 832 plazas a diferentes maestros a los que participaron en el proceso, desde generación 2019, 2020 y 2021. Todavía no terminamos, nos faltan muchos. ¿Por qué? Porque es esta información que te digo, la información que no nos reportan desde las escuelas, entonces no sabemos los espacios que tenemos vacíos en el total de las escuelas. Todavía en la CENTE, los llamados maestros democráticos, siguen siendo jueces en algunos lugares de la dependencia, es decir, supervisores, jefes de departamentos o directores de la escuela, y no se alinean en la normatividad. Pero, Yaraví, regresamos y contestas la pregunta, de favor. Claro que sí, con todo gusto. Secretaria, estábamos, como te decía yo, de que son las presiones sindicales, integrantes son como jueces y parte en cierto momento, es decir, son directores y no se, se asisten bajo la normatividad, sino sobre la expresión sindical.
Sí, ¿Sigue todavía? sí, en algunas ocasiones. No podemos generalizar, pero sí todavía hay esta resistencia en muchos municipios. Por ejemplo, señalemos, por ejemplo, Zamora, que efectivamente el control lo tiene alguna expresión, hablando de la simpatía, ¿no? De los maestros. Sin embargo, pues ha habido bastantes que se han sumado a la causa y a transparentar, nos han hecho llegar la información. Entonces seguimos sumando, incluso, mira, la verdad es que hemos sido tan abiertos que mismo con abiertos al diálogo, que las mismas expresiones sindicales, pues les decimos, a ver, esta no se puede por tales y tales razones, pero a ver, estrategia B, estrategia C. Aquí lo que se trata es que de manera conjunta podamos avanzar para que los maestros ya les toque, porque lo que menos queremos en Michoacán es pues traer a los recién egresados, a los maestros recién egresados en manifestaciones, porque no es necesario, es una forma de trabajar, pero creo que la misma dinámica durante mucho tiempo ha sido esa, las manifestaciones para generar presión, pero no, para nosotros la presión es hacer las cosas conforme a la norma, porque si no lo hacemos de esa manera, la federación no nos va a respaldar y no vamos a tener los pagos puntuales como los hemos tenido ahora. Si nosotros, esto es como cuando el hijo se porta bien, el papá le da su domingo. Entonces, si nosotros no nos portamos bien en el sentido de hacer las cosas derechitas, que no haya corrupción, transparentes, pues ¿con qué cara vamos a pedir apoyo a la federación? Eso es lo que nosotros queremos, que las expresiones sindicales entiendan que es por el bien de esos 76,000 que cobran de manera puntual. Y en ese sentido, hablando de los pagos, todavía sigue mucha resistencia que no se pague por la nómina por cheques. ¿Todavía hay mucha resistencia o Sí, qué está pasando? sí tenemos resistencia. Cuando nosotros llegamos era el 60% de los maestros que cobraban por tarjeta. Ahorita ya hemos incrementado un 15%, es el 75% de los que cobran por tarjeta, perdón, el 25% cobran con cheque todavía. El pagar con cheque a nosotros nos genera un gasto, ¿no? Una erogación, porque no solamente es imprimir los cheques, sino también la distribución, los gastos de operación para que los habilitados puedan distribuir estos cheques. Pero además no nos genera pues transparencia. Entonces, ahorita ya 76 maestros de cada 100 cobran con cheque. En esta última toma, pues los afectados, ¿quiénes fueron? Los que cobran con cheque, porque no podíamos imprimir los 9,200 cheques que tenemos que imprimir en la Secretaría de Educación. Teníamos secuestrada la máquina y el papel que se utiliza para ello y los folios, entonces no los podíamos imprimir. Entonces los maestros que cobran con cheque pues se van a ver siempre más afectados que los que están con tarjeta, porque con tarjeta, pum, les llega puntualita su quincena, pero con cheque no. Tenemos todavía esa, pues vamos a decir, ese contra, ¿no? Para los maestros. Entonces, pues 32,000 son los que cobran con cheque, pero hemos estado avanzando. Cada mes hay solicitudes de maestros para cobrar con cheque, con tarjeta, porque han entendido que la dinámica es pues con muchísima claridad. Pero también comentarte, anteriormente se trabajaba únicamente con un banco que era Santander. El gobernador nos dio la indicación de de buscar las razones, más razones en lugar de buscar pretextos para poder pasar de cheque a tarjeta. Y bueno, los maestros pueden proponer el banco en el que quieren que se les deposite, entonces da la apertura, sobre todo porque hay municipios donde a lo mejor no hay Santander, hay Banamex o algún otro banco, que tengan esa facilidad ellos. El pagar con cheque también implica que no tenemos la certeza de quién cobra el cheque. Esa también es una de las cuestiones que no han permitido porque te genera esta transparencia, ¿no? Comentarte, por ejemplo, en el mes pasado, hace como 3 meses retuvimos algunos cheques porque pues había inconsistencias en el nombre de las personas o en su ubicación y demás, y tenemos 144 personas ya listas para ser sancionadas. Todos estos meses nunca se ha presentado a aclarar su situación legal en la institución donde supuestamente están. Entonces, ¿qué te dice eso? Pues que hay muchísimas personas que cobran por cheque, pero que no sabemos dónde están, ni quiénes son, ni qué hacen. Presuntos aviadores. Pues sí, seguramente. ¿Y cuál sería otro punto donde estás atacando y donde, bueno, siguen las resistencias?
Muchos documentos apócrifos hay en la Secretaría para hacer los trámites. La Secretaría de Educación tiene 87, bueno, tiene más, pero los básicos, los que se utilizan más son 87 trámites administrativos. De esos 87, nosotros en reunión, en cuerpo colegiado, todo lo hacemos en cuerpo colegiado. Todas las decisiones las tomamos en equipo. Se establece sobre la mesa, hoy este es el punto que vamos a discutir y entre todos tomamos decisiones de acuerdo a lo que cada área necesita. Y hemos establecido 15 candados de seguridad para los documentos de tal manera que no sea tan sencillo poderlos falsificar. También hemos pues implementado, bueno, no, ya estaba implementado, sino más bien hemos pues implementado el uso más general y más frecuente en la comunicación entre los funcionarios de la Secretaría. Es decir, por ejemplo, si se van a asignar algunas cuestiones desde educación básica, bueno, mediante esta plataforma, el director de personal tiene la información de manera directa, de manera digital, de tal forma que de una oficina a otra oficina no nos vayan a cambiar el documento, que después afectamos a personas que no lo requieren, ¿no? Ese es un tema muy importante, el poner candados de seguridad a los documentos para que no sean falsificados, porque hoy tenemos un montón, hemos tenido un montón. ¿En qué casos se dan falsificación de documentos? Pues, por ejemplo, en órdenes de adscripción, en algunos cambios de centro de trabajo, en constancias, incluso hasta en constancias de formación continua, donde se toman algunos cursos que anteriormente se utilizaba mucho la palabra capacitación, pero ahora es formación continua. Por ejemplo, en plazas administrativas, también en plazas administrativas hemos generado candados. Anteriormente, pues la ley le da la atribución al secretario de Educación de asignar las plazas administrativas, pues como él considerara que era pertinente. Nosotros hicimos un comité justamente para la asignación de plazas administrativas, de tal manera que no solamente Yaraví Ávila puede asignar como secretaria de Educación, sino que es en decisiones colegiadas. En esta primaria le hace falta un intendente, un prefecto, un psicólogo. Bueno, entonces entre todos decidimos de acuerdo a la necesidad de servicio y lo asignamos. Lo que queremos hacer en la Secretaría de Educación es que independientemente haya el cambio que haya de los funcionarios, los procesos sean institucionales, ¿sí? Que si yo voy a durar 1 año, 2 años, 3 años, bueno, la decisión se tome en cuerpo colegiado, eso nos da transparencia, nos genera pues, control interno, pero sobre todo justicias, ¿no? Justicia, que los beneficiados sean elegidos a través de la propia comunidad o el personal docente, en fin, lo que genere más transparencia. Ese es un tema muy importante que hemos también abatido. También, por ejemplo, otro donde no había claridad en la emisión de los certificados para los niños. Mucha gente cobraba por los certificados desde 100 pesos hasta 250, 300 pesos, ay, como se les antojaba. Sí, para poderles entregar el certificado. Ahora no, ya nosotros tenemos la plataforma desde planeación establecimos esto específicamente en esta área y el padre de familia que requiera el certificado de su hijo entra a la plataforma con los datos y pum, así lo tiene totalmente gratuito. De esa manera, ahorita estamos trabajando en que pueda haber las constancias también gratuitas a través de la plataforma y también, lógicamente, las boletas de calificaciones, pero ahí dependemos mucho de los directores que nos pasen la información. Alcanzamos en este periodo, durante las vacaciones de los niños de julio a agosto, hasta ahora que ingresamos, alcanzamos a emitir 225,000 certificados, lo cual significa pues casi el 100%. Era un 85% más o menos. El otro resto no pudimos porque los directores no subieron en tiempo la información, entonces ahí nos cortamos un poquito con la meta, pero el tema era poder lograr el 100%. No lo logramos, pero bueno, ha sido un avance fundamental y que no nos dejará mentir los padres de familia y los directores que ahí está en plataforma. En ese sentido, brevemente, vamos a un corte, pero brevemente puedes responder, ¿la cuestión digital de la Secretaría avanza? ¿En qué tanto por ciento? La secretaria, bueno, como te decía, tenemos los 15 trámites que son fundamentales, que tienen que estar listos durante este mes de septiembre. Fue un compromiso con el gobernador, que se refiere pues a todos los documentos que puedan necesitar los maestros en primera instancia o el público en general. Entonces yo diría que vamos avanzando en un 45%. Nos falta mucho porque son muchos trámites, pero vamos avanzando. Vamos a un corte y regresamos. Yaraví, el asunto del tráfico de plazas
ha sido y de la cuestión de los aviadores. Son asuntos que la gente todavía tenemos en el, por decirlo de otra manera, en el imaginario social. ¿Qué pasa con el tráfico de plazas? ¿Qué pasa con los aviadores? ¿Qué pasa con doble plaza? Tenemos muchas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación que no son nuevas, ya vienen arrastrándose. Por ejemplo, escuelas donde hay, en lugar de haber un director, hay 3 directores. No quiere decir que físicamente estén, pero en el tema administrativo están. Entonces es una irregularidad. Personas que tienen 50 horas, 60 horas, que es ilógico que se pueda trabajar. Otro asunto es, por ejemplo, que tenemos que trabajar en reubicaciones de pago, donde tenemos una persona que está en Lázaro Cárdenas y cobra en Zamora, una que está en Morelia y cobra en Uruapan, o alguien que tiene doble plaza, una que está en Lázaro Cárdenas, otra en Uruapan, o así. Pero no todos quiere decir que estén mal, sino significa que durante mucho tiempo no se ha trabajado estas reubicaciones de pago, pero no quiere decir que el 100% pues sean irregulares o nos estén realizando algún trámite ilegal, ¿no? No podemos acusar si no tenemos las pruebas, y para eso estamos trabajando en esta limpieza. Efectivamente, sí, el tráfico de plazas sigue de manera estatal. Por eso después en las visitas nos encontramos a muchas personas que dicen, es que yo no he cobrado en 6 años o en 5 años. ¿Pero por qué? Porque ya como es un tema federal, nosotros, cuando se asigna una plaza, lo tenemos que subir a una plataforma que se conoce como el SATAP, y automáticamente la federación vuelve a revisar su expediente, y si está bien, pasa, y si no, pues nos lo rebotan. Entonces ya no es tan fácil que la gente pueda asignar plazas como antes, ¿no? Anteriormente incluso había las plazas que se heredaban, que el padre se la dejaba al hijo, y así sucesivamente. Ahorita ya no se puede. Cada plaza donde hay un jubilado, hay una defunción por desgracia, esas plazas estatales son congeladas, y esos espacios las convierte la federación a una plaza federal, de tal manera que no hay forma ya de engañarse. Los podrán engañar por abajito en algunas cuestiones, y la gente que cae en estas trampas, pero cuando pasa a la federación ya no hay forma de que se le pague. Por eso yo invitaría pues al público en general que no caigan en estos engaños de nadie. No puedo acusar específicamente a alguna persona, pero que no caigan. A nosotros nos llegan diario muchos casos donde nos dicen, ayúdenme a recuperar mi plaza, o ayúdenme a que me paguen, pero no se puede porque han sido trámites irregulares de gente que, pues por necesidad, porque quieren tener un trabajo estable para toda su vida, caen en estos engaños. Entonces yo invitarlos a que no caigan, porque todo viene desde la federación. En el tráfico de plazas, de los casos que tú conoces, ¿cuánto es que cuesta o costó una plaza y que se logró hacer la operación? Pues mira, dichos de las personas que nos han llegado con el expediente para pedirnos apoyo legal, jurídico desde la Secretaría de Educación. Por ejemplo, una hora de secundaria me han comentado que 15,000 pesos les cobraban por una hora. Por ejemplo, una plaza a 350,000 pesos, a 400,000 pesos. Por ejemplo, una de intendencia, 150,000 pesos, 120,000 pesos. Eso es lo que nos comenta la gente. Evidentemente, pues nunca les dan un documento donde diga cuánto me soltó por tal espacio. Creemos en las palabras de la gente que llega, pues algunos llegan llorando, algunos decepcionados, otros desesperados, diferentes sentimientos encontrados ahí por algún trámite que ellos con esperanza creyeron en las personas, y que al final pues era mentira. Oye, hay una cuestión, como vas platicando, como vas diciendo y como hemos oído casi un año lo que están haciendo la Secretaría de Educación, hasta pareciera que el tema de los aviadores está desapareciendo, o es una percepción errónea, o ¿cuál es el asunto ahí? No, sí está desapareciendo. Ejemplo de ello, los 144 que ya están en jurídico para ya recoger esas plazas y tenerlas disponibles para poderlas asignar a los nuevos maestros, a los normalistas, pues a los de las diferentes generaciones que no fueron atendidos correctamente durante tiempo. Ahorita tenemos de certeza esos 144 que no se presentaron durante 4 meses o 5 a cobrar, a reclamar su pago. Quiere decir que estas personas pues no existen, o que algún tema traen ahí. Mes con mes hacemos un barrido en la nómina para identificar irregularidades, y vamos identificando gente que no se presenta a trabajar. Hemos encontrado casos de comisionados que quién sabe dónde andarán,
pero ellos siguen cobrando, ¿no? Entonces no están ubicados en ningún lado y por eso es importante identificar y tener estas plantillas de las que hablaba, porque así sabemos quién está en cada escuela. Y lo que estamos haciendo también, estamos generando una dinámica de trabajo de cruce de información con presidencias municipales, porque los presidentes municipales son los primeros, el primer muro de atención de la Secretaría donde les llegan los maestros para ejercer alguna solicitud, alguna gestión o alguna exigencia. Entonces, ellos nos están ayudando mucho para poder cruzar la información. Tenemos contacto con ellos. Por ejemplo, la semana pasada enviamos mediante oficio formal a todos los presidentes municipales cuántas escuelas tienen por municipio, en qué nivel y cuántos maestros deberían estar en ese municipio. Porque resulta que luego tienen 120, pero en la realidad nada más están 40. Entonces, ¿dónde están los otros, no? Entonces ellos pueden fiscalizar, nos van a ayudar y demandar si faltan maestros. Sí, y hay algunas zonas donde sí. Por ejemplo, tuvimos la semana pasada, tenía un ejemplo en Tancítaro, donde sí necesitaban ahí los maestros, pero ya fueron asignados 42. De cualquier manera vinieron a manifestarse, pero ya estaban asignados 42 maestros. Ya no era necesario. Entonces también a veces hay unos intereses detrás de todo esto, que es una desestabilización política del Estado, pero lo que ayuda es esa comunicación que hay con todos los actores que forman parte de la administración pública en sus diferentes niveles, estatal, municipal. Tenemos también mucho contacto con los regidores de educación para que ellos también estén enterados de lo que se está haciendo, ¿no? Hemos hecho cosas inéditas. El gobernador lo tiene muy claro. Estos de eventos públicos de asignación de plazas jamás se habían hecho. Entonces los hicimos. Por ahí se quisieron distorsionar la información desde un video que se entregaban en lo obscurito y todo este rollo. Y la verdad es que esa casa todo el mundo la conoce. Ahí entregamos computadoras, útiles escolares, documentos, en fin, de todo. Oye, la cuestión de el área administrativa de la Secretaría de Educación está obesa. Sí, es que en cuanto a personal, sí. Bueno, toda la Secretaría, hay muchísimo personal que tiene que ser asignado a diferentes actividades. Sobre todo tenemos muchos maestros que tienen gran experiencia y ahorita, por ejemplo, con la nueva escuela mexicana y también con el Plan de Estudios de Educación Básica 2022, requerimos la experiencia de los maestros que tienen muchos años y que han estado en contacto directo con niñas y niños. Requerimos que nos ayuden porque una parte fundamental es la formación continua. Entonces, gente que ya tiene mucha experiencia nos ayudaría mucho a reorientar sus actividades a temas pedagógicos. Hay un asunto que también me causa cierto escozor, que es la ausencia de los maestros frente al aula. Al final de cuentas, el niño, el pequeño, de preescolar, primaria y secundaria, es el más afectado ante eso. Pero aparte de la ausencia, que se da de manera parcial, también hay mucho maestro que no tiene el perfil para estar frente al grupo, y sobre todo con lo de la pandemia, pues otro empujón de que no tienen la capacidad, digamos, tecnológica y mental para dar clases en línea. Y no hemos hablado mucho, el gobierno federal y estatal, considero que no han hablado mucho de la educación del maestro, cómo obligar a que cumpla el maestro frente al aula y cómo hacer una educación de calidad. Se está trabajando mucho desde la Secretaría de Educación. Tiene un departamento que es formación continua. Ahí se preparan todos los diplomados o los cursos que se les ofrecen a los maestros. Se revisan desde la federación para establecer los contenidos y aunque no es obligatoria, sí hemos tenido mucha respuesta de los maestros. Quiero comentarte que anteriormente, hace muchos años, sí, efectivamente los perfiles de los maestros pues no eran, porque pues ese tema de las plazas heredadas pues a lo mejor implicaba que pudieran entrar arquitectos, contadores y demás, que pues su formación inicial no es específicamente normalista, que no quiere decir que hagan mal su trabajo tampoco, no podemos generalizar, pero ahora las convocatorias que se hacen, las convocatorias de admisión al sistema educativo son cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente los normalistas pueden ingresar. Entonces sí tienen una formación pedagógica, sí tienen una formación de normalistas que va encaminada a la atención educativa de los niños y de las niñas. Efectivamente, la educación como la sociedad es muy dinámica. Todos los días tenemos que estar
estableciendo cómo podemos enseñar al niño. Pero este plan de estudios 2022 a mí me gusta mucho en lo particular porque anteriormente era por competencias, pero ahora va encaminado hacia el aprendizaje del niño, cómo lo va a aplicar en un contexto social. ¿Por qué? Porque hemos perdido la empatía, ¿no? Vamos a un corte y regresamos, Yarabe. Muy bien, muchas gracias. Y ahora entramos en la parte final de Mula de 6. Van a quedar algunos puntos, digamos, pendientes, pero me quiero referir en este bloque a la cuestión de la federalización de la nómina magisterial, que desde el gobierno anterior, los últimos meses, estaban por concretarse y se decía que sí iba a llegar, no llegó, este gobierno tampoco ha llegado, y el federal, desde mi punto de vista, no ha cumplido porque dio hasta plazos para que se concretizara. Finalmente, hay dimes y diretes, ¿se va a hacer, no se va a hacer? ¿Cuál es la realidad de la federalización? ¿Se va a hacer, no se va a hacer? ¿Se va a firmar un documento o solamente se va a hacer a través de las partidas presupuestales? ¿Nos explicas, de favor? Sí, por supuesto. Cada 15 días nosotros mandamos el convenio que es conocido como Lucer 80, que es todo lo que se refiere al FONE, que es a través de ello nosotros generamos la solicitud del pago de la nómina de manera puntual. El compromiso con la federación fue que nosotros generáramos esa transparencia y rendición de cuentas, esa transparencia que genera que el dinero que la federación envía al Estado de Michoacán sí se aplica correctamente en lo que tiene que ser. No hemos podido avanzar al 100% porque todavía hay, por ejemplo, identificación de estos maestros que no sabemos dónde están. Y eso también genera incertidumbre a la federación. Entonces, hemos avanzado en la transparencia, pero no lo suficiente. Lo que nos han manejado desde la federación es que el apoyo seguirá al Estado de Michoacán, de tal manera que los maestros no les falte esa nómina puntual cada 15 días. Y en el apoyo, porque ahorita ya ves cómo están los porcentajes. Nosotros lo que hemos solicitado es que, bueno, conforme nosotros vayamos avanzando, esa aportación podría ser paulatina, ¿no? También en este mismo sentido, de cómo avancemos, nos apoyan. Nosotros hemos presentado, nos solicitaron desde México, por ejemplo, realizar un diagnóstico de cómo está ahorita, después con aportación 50 y 50 y la del 100%. Entonces, cada que vamos a México, nosotros explicamos cuáles son nuestros avances en tema de transparencia y rendición de cuentas para que, pues, también el gobierno federal sepa en qué se aplica el dinero correctamente, ¿no? Sobre todo porque traemos ejemplos no muy dignos de presumir, estas 4 quincenas que el gobierno pasado, quién sabe qué hizo con ellas, pues el gobierno federal los volvió a poner. Entonces esas son observaciones que tenemos que cuidar mucho porque fue recurso desviado, que no supimos qué fue lo que sucedió. Entonces el gobierno federal nos exige certeza en dónde vamos a aplicar el dinero y todavía no se lo hemos dado. A las expresiones sindicales nos han quedado de ver mucha información que ellos mismos luchan para que no se haga, entonces no los hemos tenido como aliados. Entonces la federalización sigue avanzando, no han cubierto todos los requisitos, No. Pero sí la federación se entiende que van a firmar un acuerdo, un documento. Sí, para que la aportación sea el 100%, para que la federación pague toda, se haga responsable pues del 100% de la nómina, pero no hemos podido darles la respuesta que ellos nos exigen, ¿no? Y es normal, digo, el presupuesto de la Secretaría de Educación son casi 27, es un dineral, o sea, imagínate nada más no darle certeza a la federación de lo que se está gastando el recurso, es una gran responsabilidad por parte del gobierno. Yo me siento muy comprometida con el proyecto del gobernador, porque lo he visto cómo se preocupa en México cuando hace las gestiones, cómo se lucha por entregar información adicional. Cada semana tenemos reunión con él, establecemos metas en la Secretaría de Educación, además de que le gusta mucho también el tema y ver cómo poder ir buscando que esté sano, ¿no? Que el tema financiero en la Secretaría de Educación, el tema administrativo, el tema educativo esté sano. Ahora que estás tomando las riendas de la Secretaría de Educación en cuanto a la administración, la transparencia, etcétera, etcétera. Si fuera yo el gobernador, pues no te dejaría ir, ni siquiera como rectora a la Universidad Michoacana. Tú tienes un compromiso aquí
tú estarás entre la espada y la pared, entre la Secretaría de Educación y la posibilidad de ser rectora, o vas a terminar aquí en la educación. ¿Cómo está el asunto? Yo siempre he dicho que quien no quisiera ser rector, ¿no? Hasta el mismo gobernador decía, a mí también me gustaría, pero ya soy gobernador. Yo tengo un camino en la universidad ya de muchos años también. Yo empecé desde coordinadora de servicio social en la propia Facultad de Contaduría, pasé por extensión, coordinadora de la licenciatura en Contaduría, después tuve la oportunidad de ser coordinadora de todas las acreditaciones ahí en la misma facultad, y así he tenido la oportunidad. Quiero mucho a la universidad, quiero mucho a Michoacán, y yo la verdad es que desde donde pueda trabajar siempre lo voy a hacer con mucha responsabilidad y sobre todo cuidando que las cosas se hagan lo mejor posible. Entiendo que no existe la perfección, que tengo muchos defectos, pero creo que mi gran virtud es que hago con cariño y con mucha entrega lo que tengo que hacer donde he estado. Eso es lo principal, y bueno, yo trabajaré desde donde tenga que ser. Estoy muy encariñada con la Secretaría de Educación, a pesar de que dicen es una secretaría con tanto problema, y luego le dicen que es un monstruo. Yo siento feo cuando le dicen que es un monstruo, porque la Secretaría de Educación es la responsable de la transformación de muchas vidas, de muchos niños, de muchas niñas, y a mí me apasiona mucho visitar las escuelas, cuando un niño me abraza, cuando un niño agradece, cuando veo cómo sonríen, que les llevamos las actividades culturales, las deportivas, cuando veo que los maestros están satisfechos con esas cosas, pues es una satisfacción grandísima, ¿no? Que dices, pues valió la pena levantarme el día de hoy, ¿no? Nos ha tocado ver, pues por noticias buenas que les hemos dado a la gente, me ha tocado ver cómo la gente llora de felicidad, y eso pues a uno lo llena y lo satisface de manera grandiosa. Me dijo uno de tus detractores dentro de los aspirantes a rectoría, dice pues, que termine la Secretaría de Educación porque todavía tiene la posibilidad de ser rectora, pero ya avanzando en los últimos años de este gobierno de Michoacán. Y decía, pues, habrá que preguntarle si te esperarías, porque las posibilidades realmente son altas. Y desde el punto política, más todavía. Y la discusión, si tienes o no el perfil, pues tiene sus asegúnes, pero pues los resultados, como tú dices, son los que hablan. Sí. Entonces, ¿tú te sacrificarías hacia dónde? No, yo la verdad es que donde exista la opinión de que podemos hacer el trabajo, ahí es donde voy a quedarme. Yo la verdad es que nunca me he aferrado a los espacios. Los espacios que he tenido por fortuna ocupar han sido consecuentes, ha sido consecuencia del trabajo que se ha realizado, y la verdad es que yo nunca estoy presionando a nadie por la siguiente oportunidad laboral. Como digo, creo que son varias cuestiones que suman esa siguiente oportunidad. Es el respeto, la lealtad, el compromiso, la responsabilidad. Los resultados son fundamentales. Yo seré muy, muy respetuosa del trabajo. Yo sigo dando clases en la universidad y tengo 1 hora a la semana, los días sábados, los días sábados muy temprano, que es cuando se da la oportunidad de los horarios, y pues desde donde sea tendré que trabajar. Yo no he hablado con ninguna persona que tenga que ver con esta decisión. Me estoy refiriendo a los rectores, sí, no he hablado con ellos, precisamente porque mi responsabilidad ahora está en la Secretaría de Educación. Tengo muchos encargos del señor gobernador y también de la Secretaría de Educación Pública, pues, lógicamente a nivel federal, como es terminar estos procesos de asignación, el temas de reubicaciones de pago, pero todavía falta tiempo, todavía creo que queda todavía algunos meses. Yo ahorita estoy concentrada en la Secretaría de Educación. La edición será como en diciembre. Sí, exactamente. Normalmente sí. se da. Pero además yo diría, desde el punto de vista personal, tienes un buen relevo en la Secretaría de Educación, que es David Alfaro. ¿O esa es una percepción que yo tengo? Hay mucha gente muy valiosa. Evidentemente, David es el subsecretario de Administración. Hay muchísimas personas muy valiosas en la Secretaría que han formado equipo con el gobernador, con el proyecto, con la transparencia, con el compromiso. Y pues creo que también será una decisión que en su determinado momento, si yo tengo que salir por algunas razones, pues será. Y si no, también si yo tengo que salir porque ya no le conviene a la institución, yo seré muy respetuosa de
todo esto, porque es una posición que desgasta mucho en políticamente, incluso por lo que yo decía, si no se dan los resultados correspondientes, uno tiene que ser muy realista y salir cuando tienes que salir para dar oportunidad a que alguien más trabaje, no precisamente porque te vayas a otro espacio, ¿no? Entonces, pues su debido momento ya se establecerá esos. ¿Qué es lo que te quita el sueño en la Secretaría de Educación? ¿Y cuál es hasta el momento tu mayor satisfacción? Muy breve porque ya estamos en el... Mi mayor satisfacción ver a los niños felices. Es decir, cuando ya, como por ejemplo la Escuela Libertad, cuando la escuela está abierta, está de puertas abiertas y los niños tienen, por ejemplo, sus útiles escolares y que te llegan y te piden, aquí no tengo luz y vas y le solucionas el problema. La satisfacción de los niños. ¿Qué te quita el sueño? Me quita el sueño todavía todos los pendientes en temas administrativos para dar resultado a la federación y poder lograr la federalización. Así que es un ejemplo. Un ejemplo, la asignación de plazas, que todos los maestros pudieran tener su plaza de acuerdo a las posibilidades de la Secretaría para no tener estas manifestaciones que afectan a la ciudadanía. ¿De acuerdo? Bien, pues le agradecemos a Yaraví Ávila González, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, estar aquí en esta pequeña charla. Yo diría breve porque hay demasiados temas. Muchos temas. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a todos.